Ya, vamos a empezar. Cualquier cosa me paran para preguntarme ya. Ah, Y ojalá prendan el micrófono porque ver el chat es medio complicado antes compartiendo. Ya, ya. El primer ítem nos dice que notar los vectores A, B y C, ¿ya? Y nos piden encontrar el módulo, dirección y sentido de cada uno, ¿ya? Primero, empecemos con el vector A, ¿ya? El módulo, chuta, el módulo, recuerden que ahí tiene una fórmula, módulo. El módulo se representa como dos barritas. Este es el módulo de A y es, eh, bueno, si A es un A, B, por ejemplo, la fórmula para el módulo sería raíz de A cuadrado más B cuadrado. ¿Ya? Esa es la fórmula en general. Entonces, el módulo de A sería igual a la raíz de 8 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Ya? Em, Vamos a resolver lo que está dentro de la raíz. 8 al cuadrado es 64 y 3 al cuadrado es 9. ¿Ya? Esto es lo mismo que raíz de 73. Y esto, bueno, no sé si el profe se los pide en, en valor numérico, pero así ya está bien la respuesta, como expresado como raíz. Y esto más o menos es 8,544. Y pam, pam, pam. ¿Ya? Eso sería el módulo. El módulo de una distancia. La distancia, eh, por ejemplo, ya el vector es 8, de coordenadas 8 y 3, ¿cierto? El módulo lo que representa es ya, em, es una diagonal. ¿Y cuál diagonal? La de este rectángulo, esta diagonal. Indica la magnitud de esta flecha, la diagonal. Eso es lo que mide. Si esto estuviera en metros, por ejemplo, metros, 3 metros, esto también debería estar en metros, ¿ya? A fin de cuentas, el módulo es la distancia desde el origen hacia el vector, ¿ya? Ahora, para determinar la dirección viene dada por este ángulo de acá, ¿ya? Que siempre se mide en sentido antihorario, o sea, hacia allá, ¿ya? ¿Y cómo se ve eso? Hay una fórmula para eso. Dirección. Direc- Por ejemplo, eh, tenemos el vector A, B. Para encontrar la dirección, nos, supongamos que el ángulo de alfa. Alfa es igual a la tangente a la menos uno, no, tangente inversa realmente, no a la menos uno, tangente inversa, de el cateto opuesto, que es B,
sobre el adyacente. ¿Y cómo sé eso? Supongamos el mismo ejemplo de antes, que esta distancia del origen hacia la derecha es A y del origen hacia arriba es B. ¿Ya? Acá se forma un triángulo. Esta altura de acá es B y esto de acá es A. Y recuerden que la tangente de alfa es el opuesto a partir de la hipotenusa. Opuesto a partir de la hipotenusa. ¿Ya? O sea que si aplicamos tangente a la menos uno, tangente a la menos uno con tangente se simplifican, nos quedaría alfa igual a tangente a la menos uno de partido en A. ¿Ya? Ocupando esta fórmula podemos encontrar la dirección. Entonces, alfa sería igual a tangente a la menos uno de B, pero B vale 3 y A vale 8 en el vector A. Entonces, em, la tangente a la menos uno, em, dejen- ya, la tangente a la menos uno de 3 partido en 8 em, 180 partido pi. Ya. La tangente de esto son 202 grados. ¿Y cómo? Eso no es posible, porque acá no es un ángulo agudo. No podría ser 202 grados. Así que algo anda mal acá. O lo puse al revés. Ah, no, acá me equivoqué. Ahí sí, 20 grados. 20,5 grados. Entonces nuestro alfa, nuestro alfa sería 22,5 grados aproximadamente. Y esa es la dirección. ¿Ya? Y para encontrar em, el sentido es si va hacia la izquierda o hacia la derecha. Y como en el dibujito de arriba, representamos el vector, ¿cierto? Así que el sentido sería hacia la derecha, porque la flechita está apuntando hacia la derecha. ¿Ya? Ahora vamos con el vector B, pero al vector B solo le vamos a sacar la dirección, porque a no ser que lo necesiten de más, a no ser que necesiten sacar, o sea, saber cómo se saca lo demás, pero vamos a sacar primero la dirección, porque creo que es lo más eh, importante, porque este tiene signo negativo. 9, menos 3. Ya, primero vamos a dibujarlo. Ya, en el eje X sería 9 unidades, hasta ahí. Y en el eje Y serían menos 3 unidades, o sea que es para abajo. Recuerden que para acá, para arriba es positivo y para abajo es negativo. ¿Ya?
Entonces nuestro vector sería este. Este sería nuestro vector. Y para sacar em, la dirección, hay que ocupar la fórmula de tangente. Tangente a la menos 1 de menos 3 partido en 9. ¿Ya? Eso lo llevamos a la calculadora. Y nos da 18,43 grados. Pero nosotros no queremos que nos dé un, un ángulo negativo. Nosotros queremos que nos dé un ángulo positivo porque siempre nosotros en física, cuando trabajamos con vectores, tomamos como referencia la medición de ángulo en sentido antihorario, como lo había explicado al principio. O sea que a este ángulo hay que sumarle una vuelta a un círculo. Y una vuelta a un círculo son 360 grados. ¿Ya? Y nos da 341,56 grados aproximadamente. Aproximadamente es esto. Y tiene sentido porque siempre vemos a este sentido. En este sentido, perdón. 300, no, 341. 341. Ya. ¿Y cómo podemos verificar si eso está bien? Fíjense que acá son 0 grados, acá son 90 grados, y otra vez se le suman 90, acá son 180 grados, y 180 más 90 son 270 grados. Así que como nos dio 341, tiene que estar un poquito pasado de este número, hacia allá. Y efectivamente nos da eso. Así que nuestros cálculos están bien. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Yo tengo la duda porque, por ejemplo, en el ejercicio que ahí te menciona, te dice ya el módulo, ¿cierto? Sí, Que sacamos el monto de arriba que era con la raíz. sí. La dirección, espérame, la dirección era el ángulo y el sentido no, ¿no es cierto? Eso todavía El no sentido lo es vemos. izquierda o derecha. O sea, eso es lo único que uno revisa cuando debe ver en qué sentido está. Sí, sí. Ah, ya. O sea, en ese ejercicio, por ejemplo, en particular, con estos dos resultados, yo ya tengo claro cuál es la dirección y la, digamos, el módulo de dirección. Ahí tal cual. Y en el En sentido, el A, ¿qué coloco? ¿Sí? Bueno, en el cualquiera, por ejemplo, en el A, en el que sacamos el 8 y 3 y ahora el 9 y 3 solamente estamos sacando módulo de dirección, ¿cierto? o sea, en el segundo no saqué módulo, solo saqué Ah, ya, pero dirección. dirección, ya, perfecto. Ya. Y acá Pero el sentido, sería hacia la derecha y es abajo. ya, perfecto. Ya. No sé, quería ver si es que había otro paso que hasta ahí con eso, con los ejercicios que están ahí en la guía, no hay otro paso, ¿cierto? Y lo otro es que, bueno, claro, el profesor a nosotros, no, yo como que con el A y el B tenía la duda, pero en realidad porque el profesor lo coloca así como a su I, a su X en la fórmula, entonces, bueno, veo que es lo mismo, pero era más que nada la duda Ah, tú ya. lo colocas como A y B nomás, pero en realidad es lo mismo, él lo coloca como A, su X, partido, o sea, partido por a su I, partido por a X nomás, ya. En notación nomás da lo mismo. Sí, es Yo, que yo me pongo yo, en el, yo la verdad es que
soy súper nula en física, lo pasé hace mucho tiempo, entonces estoy como recién partiendo, entonces como para ver si los conceptos los estoy entendiendo bien, pero claro, por eso te pregunto. Sí, no, cualquier cosa me dicen. Yo Ya, trato de siempre tener una notación muy simple para que ya, no surjan problemas. ya, perfecto, ya. Ya, ya. Ahora, dado los siguientes vectores, encontrar componentes X e Y de cada vector. ¿Ya? Eh, ya, partamos con el primero. Nos dan que el segundo ejercicio, que el vector A, el módulo del vector A, es 80 kilómetros. 80 kilómetros. Y la dirección son 40 grados. El alfa son 40 grados. Ya, ¿qué nos quiere decir esto? Si lo ponemos en un plano, eje X, eje Y, ya nos están diciendo que hay un vector acá. Y acá hay 40 grados. Y esto mide 80 kilómetros. ¿Ya? Y nos están pidiendo cuánto vale este número de acá, que le vamos a llamar A, y este número de acá, que le vamos a llamar B, que son las componentes X e Y de cada vector. A eso se refiere, ¿ya? Es como el paso inverso a lo que hicimos acá, acá calculando el módulo. Acá nos dan el módulo y tenemos que calcular las componentes, ¿ya? Así que, bueno, para calcular las componentes hay una fórmula. Dice que si tengo, por ejemplo, un vector X y un ángulo teta, por ejemplo, para sacar eh, el vector X pero sin módulo, o sea, con coordenada, sería el, el módulo del vector por coseno de teta, coma, el módulo del vector por seno de teta. Esa coma es de coordenadas por si acaso, ¿ya? Ya, ya tenemos todo. Tenemos el módulo y el ángulo. Así que llegar a reemplazar. Tenemos que el módulo A va a ser igual a eh, 80 por coseno de 40 grados, coma 80 por seno de 40, ¿ya? Así que nos quedaría 80 por coseno de 40 grados. Em, ya. Este es la primera coordenada, 61,28. 61,28. Le cambio la coma por un punto por este tema de la coma de la coordenada, ¿ya? Y ahora hay que hacer lo mismo, pero con seno. Sería 51,42. 51,42.
Eh, 51.42. Ya. Y como el módulo está en kilómetros, esto también tiene que estar en kilómetros. Ya, necesariamente tiene que estar en kilómetros. Y aquí encontramos la componente X y la componente Y. ¿Les quedó claro? ¿Alguna duda, consulta? No, ninguna. Ya, todo claro. Sí. Em, ja, no vi eso. Norte-este. Eh, em, hice mal el ejercicio porque no vi esto, pero si esto no hubiera existido, estaba bien. Vamos a hacer este, pero s- tomando en cuenta el dato que no tomé en cuenta. ¿Ya? Ya. Tenemos el vector B, que vale 150 kilómetros, y tenemos nuestro alfa, que vale 63 grados noroeste. Ya. ¿A qué se refiere esto? Significa que, ya, voy a dibujar el vector. Voy a dibujar el vector. Ya, para acá está el norte, oeste, sur y este, ¿cierto? Si es que no me equivoco. Ya. Lo que significa el noreste, significa que de acá hacia aquí hay 63 grados. ¿Ya? Entonces, como esto mide 150 kilómetros, hay que hacer el mismo proceso, pero con un cambio. Ahora se lo voy a explicar. Eh, ya. B, este módulo, B es igual a 150 por coseno de 90 menos 63. ¿Y por qué? Porque recuerden que nuestro alfa va en sentido antihorario, va hacia allá. Así que tenemos que tomar este, ese que se junta, ese que está en el eje X y el vector, que está entre el eje X y el vector. Y para encontrar eso, como entre el eje X e Y hay 90 grados, en 90 menos 63. ¿Ya? Y 150 por seno de 90 menos 63, que es 27 grados, creo. Sí, 27 grados. Así que nuestro vector sería eh, 150 coseno y 27 grados. ¿Ya? Nos da 133,75. 133,65. Ah, pero punto. Ya. Y el otro nos da, solamente cambiar seno, 68,09. 68,09. Y como está en kilómetros, kilómetros. ¿Ya? Ojo con la unidad de medida, no se les puede olvidar.
Créanme, con este ejercicio, sobre todo por el tema de este paso extra que hubo con el anterior. Sí, quedó claro. Entiendo que con el anterior, que no alcanzamos a ver que decía eso 40 grados noreste, hubiese sido lo mismo con 50. Sí, exactamente, porque son Ya, 90 menos 40. ya, perfecto. No, sí quedó claro. Ya, perfecto. Ya, dado los siguientes vectores, determine gráficamente. Eh, ya hagamos el primero, que estos son dibujos nomás. Hagamos el primero. Primero hay que hacer un plano cartesiano. ¿Ya? Y hay que dibujar nuestros vectores. Ya, el primero es 5,2. 5 y 2. Em, ya, ese es nuestro primer vector. Y el otro vector, 3,8. Ya, 3,8. Ahí. Ya. Y nos están pidiendo, ya, este es A y este es B. Nos están pidiendo graficar A más B. Ya, ¿y cómo se hace eso? Primero, tomamos el vector A y lo graficamos. Esto es nuestro vector A. Y luego tomamos nuestro vector B, lo dibujamos tal cual, pero donde empieza es en la puntita del vector A. ¿A qué me refiero con esto? Que hay que empezar a dibujarlo desde acá. Ahí. Este es nuestro vector B. Ya. Recuerden que nuestro vector A medía 5 unidades. 5 unidades en el eje X y 2 unidades en el eje Y. ¿Ya? Y el vector B medía 3 unidades en el eje X y medía 8 unidades en el eje Y. ¿Ya? Entonces, nuestro vector resultante, no me quedo muy chico. Nuestro vector resultante sería la suma de los dos, ¿cierto? Sería 5 más 3 8 y 2 más 8 10. Ahí sumé solamente las distancias. Y así nos quedaría el vector. Ese que está acá arriba a la derecha es lo mismo que está el que está abajo a la izquierda. Son lo mismo. Solo que aquí ya está sumado. ¿Les quedó claro este? Así como mover los vectores. O sea, solamente ahí sumamos las unidades que están en X y en Y. Sí, sí. Ya. Pero como decía el gráfico, había que hacer como este monito de acá que primero dibujar el vector A y después el vector B tomarlo y hacerlo que empiece desde la punta de la flecha del vector A. Pero solamente eso. Si fuera con resta, en vez de sumarse se restan y va hacia el otro lado.
De hecho, también podríamos hacer este, para que les quede más claro. A menos b. Ya, el vector A era 8 si no me equivoco. 8,3. No, 5,2. 5 y 2. Este es el vector A. Y el vector B, 3,8. Ay, no me quedo desproporcionado. Ya. 3 y 8. ¿Ya? Y nos están pidiendo graficar A menos B. ¿Ya? Eh, ya, graficamos primero A, que es 5, y acá 2. Y ahora B, pero como es negativo, hay que hacerlo al revés. Si este está apuntando hacia arriba, hacia la derecha, menos B apuntará hacia abajo y hacia la izquierda. Así, este es B, menos B. ¿Ya? Y menos B, eh, desde acá hacia abajo, son 8 unidades. Y de acá hacia el lado son 3 unidades. ¿Ya? Por lo tanto, el vector resultante sería 2 menos 8, que es menos 6, y 5 menos 3, que es 2. Ese sería el vector resultante. Em, a ver, déme la computadora una de cada vector. Mm, 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 mm. Ya, el ítem 4 es lo mismo que el 2. Exactamente lo mismo. Así que hagamos el 5. Lo voy a... Ya. Nos piden calcular analíticamente la resultante del sistema de fuerzas de la figura, su módulo y dirección. ¿Ya? Em, ya. ¿Qué hay que hacer acá? Hay que sumar las fuerzas según sus componentes. Primero, tenemos las fuerzas en X. Este símbolo significa suma, por si acaso. La suma de fuerzas en X, que es lo mismo que la fuerza 1 menos la fuerza 2 en X menos la fuerza 3 en X. ¿Y por qué son negativas? Porque van hacia la izquierda. El convenio de signo es que derecha positivo, izquierda negativo. Así que, pues estas dos son negativas. Ahora la sumatoria
de fuerzas en I sería fuerza 2 en I menos fuerza 3 en I. ¿Y por qué? Porque la fuerza 2 va hacia arriba y la fuerza 3 va hacia abajo. Por eso la fuerza 3 negativa. Pero solo la componente I. ¿Ya? Ahora, eh, calculemos. Metámosle números. Ya, F1 son 120 kilo, no sé, kilo algo. Menos F2, pero la componente en X. Y la componente, si queremos sacar la componente en X, como tenemos este ángulo, queremos sacar este. Como tenemos el ángulo y la hipotenusa el módulo del vector, podemos sacar esta componente en X si a la hipotenusa la multiplicamos por coseno de 50 grados, ¿ya? Menos F3 en X, que es lo mismo que 110 por... Ya, si acá tenemos 30 grados y queremos saber... eh, queremos saber... queremos saber esta distancia de acá, que es X. Esta distancia de acá. Eh, esto por simetría, esta distancia también vale X, ¿cierto? Y como tenemos la hipotenusa, un ángulo y queremos sacar el cateto opuesto, tenemos que ocupar el seno. Seno de 30, ¿ya? Y esto nos va a dar un resultado. Y ahora lo vamos a sacar. Sería 120 menos 200 por coseno de 50 menos 110 por seno de 30. Acá me faltaron los paréntesis. Ya. Ya, nos da 73,55. Menos 63,55. Menos 63,55. Y las fuerzas en I, vamos a hacer un proceso análogo. Ya, sería F2. F2 es 200. Y queremos sacar la fuerza vertical hacia arriba. O sea, esto. Como tenemos la hipotenusa y los 50 grados y queremos sacar el opuesto, como queremos sacar el opuesto, sería seno de 50. Y acá hay un truco. Si acá tienen coseno de 50 en la fuerza 2, acá lo cambian por seno. Ese es el truco. Para simplificar un poco el tema de analizar. Y acá lo mismo. Si acá hay seno, acá es coseno. ¿Ya? Vamos a la calculadora.
Esto se va. Y esto queda seno y coseno. Y nos da como resultado 57,94. 57,94. Me faltaba la unidad de medida. Acá son kilo P, no sé qué es P. Kilo P. ¿Ya? Y aquí sacamos. Ya. Nos están pidiendo el módulo. Recuerden que el módulo se saca con la raíz, ¿cierto? ¿Y cuáles son los términos que tiene que ir la raíz? Los que nos dieron acá. ¿Ya? Si sería menos 63,55 al cuadrado más 57,94 al cuadrado. Y todos son raíz. Espera un poquito. Voy a sacar el resultado. Ya. El resultado es 85,99. Y estos son kilo P. Este es el módulo. Módulo. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Algo sobre los senos, los cosenos que no le haya quedado claro. Ya. No, ninguna. Lo que pasa es que la forma en que tú lo hiciste es como diferente solamente porque, claro, en la X tú vas colocándole, ahora recién entendí, todo lo que va en X, lo haces como en una sola fórmula, pero claro, lo habíamos hecho así como por cada una de los valores. Después sumábamos solamente las X, pero el resultado es el mismo, pero está todo claro. Ya, ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Ah, verdad. El ángulo. El ángulo. Ya, el ángulo. Vamos a hacer un cuadradito acá arriba. El ángulo se saca con la tangente. La tangente inversa. Ya. Tienen que ser las componentes en Y partido de las componentes en X. ¿Ya? Ahí no debería dar el ángulo. Que le vamos a meter en la calculadora. Ya. 57,94 partido en menos 63,55. Punto 55. Por 180 partido pi. Ya. Ya, nos da menos 42, pero a nosotros no nos interesa que no esté negativo, así que le sumamos 360. Ya, 317. El ángulo es 317, ay, se- 64, 64 grados. ¿Ya? Mm, mm. Ya. Ahora déjeme revisar la guía
para sacar más ejercicio. Este podría ser. Ah, ah, ah. Me acabo de dar cuenta que aquí está la respuesta. Y efectivamente nos dio eso. O sea, nos dio 85,99, pero es lo mismo que 86. Y acá en la respuesta sale con signo negativo el ángulo, pero recuerden que nos había dado justo ese ángulo, pero nosotros le sumamos 360, ¿ya? Por si acaso. Ya. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Nos dice, un barco navega hacia el este con una velocidad de 12 nudos. Encontrar la velocidad que debe llevar un segundo barco para que partiendo hacia el noreste, desde el mismo punto que el primero y al mismo tiempo que él, formando un ángulo de 30 grados con el norte. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Vamos a dibujar. Vamos a hacer un plano. Ya, y nos dice que un barco navega hacia el este. El este está hacia allá, con una velocidad de 12 nudos. Ya, 12 nudos. Lo voy a hacer con otro color. Mejor con rojo. Ya, navega hacia el este con una velocidad de 12 nudos. ¿Ya? Y nos dice que desde el mismo punto de partida, que es el origen, hacia el noreste, que es hacia allá, hay otro barco. Ya, y este barco forma con el norte un ángulo de 30 grados. ¿Ya? Em, un barco navega hacia el este con una velocidad de 12 nudos, encontrar la velocidad que llega un segundo barco para que partiendo hacia el noreste. Está mal esto. Creo que está mal el redacto del ejercicio, pero ya, miren, lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar una velocidad hasta que, hasta que se, hasta que se junten en esta línea, ¿ya? Esa velocidad vamos a encontrar. Ya, eh, acá son 60 grados, 60 grados, y la velocidad no la sabemos, eso es lo que queremos saber, ¿ya? Así que ya supongamos dos vectores, barco uno.
el, el vector tiene coordenadas A, B, ¿ya? Y el barco 2 tiene coordenadas A, C, ¿ya? Bueno, A, B, realmente A, 0. Es 0, porque no se despega del eje X. Ya. Nosotros queremos buscar eh, una velocidad para que esto sea, el A con el A sean iguales. O sea, tenemos que el barco 1 tiene 12 nudos y 0. Y el barco 2 tiene A, 12, C. 12, C. Hay que buscar C. ¿Y cómo se hace eso? Ya. Primero, primero que todo, este C es igual a una velocidad, pongámosle velocidad 1 por eh, seno de 60. ¿Ya? Mm, No, estoy haciéndolo mal. Estoy haciéndolo mal. Disculpen, disculpen, estoy haciéndolo mal. Estoy confundiendo distancias con velocidades. No, no debe ser así. Ya. El barco 1 va a 12 nudos en el eje X y a 0 en el eje Y. ¿Cierto? Y el barco 2 va a, B. A, B. ¿Ya? El A es igual a velocidad 1 por coseno de 60. Y el B es igual a velocidad 2 por seno de 60. ¿Ya? No, verdad, he hecho solamente velocidad 1. Solamente velocidad 1, no 2. Solamente velocidad 1. ¿Y por qué? Porque nosotros ya sabemos que, bueno, nombramos a la velocidad del barco 2 como velocidad 1, ¿ya? Y la estamos descomponiendo. Así que esta es nuestra única velocidad. Estas velocidades se sacan ponderando la única velocidad que tenemos por coseno de 60 y seno de 60, ¿ya? Ahí sí. Ya, para que estas dos cosas sean iguales, el, el- los módulos tienen que ser iguales. Así que el módulo del barco 1 tiene que ser igual al módulo del barco 2. ¿Ya? Ya, el módulo del barco 1 es 12 cuadrados más 0 cuadrado. En todo eso en raíz. Y eso es igual a velocidad 1 por coseno de 60. Y eso al cuadrado eh, más velocidad 1 por seno de 60 y al cuadrado. Ya, esto es 12.
Y acá es velocidad 1 cuadrado por coseno de 60 al cuadrado más al cuadrado por seno de 60 al cuadrado. Ya. eh, ya, sería 12 igual a, vamos a factorizar adentro de la raíz, velocidad 1 cuadrado por coseno de 60 grados más seno de 60 grados. Eso está en el cuadrado. ¿Ya? Y esto por trigonometría vale 1. Siempre vale 1. Así que nos quedaría 12 igual a velocidad 1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces nos quedaría que la velocidad 1 es 12. 12 nudos. ¿Ya? Y ahora para sacar el vector de velocidad del barco 2 es velocidad 1 por coseno de 60. Eh, ya sería 12 por coseno de 60. Coseno de 60. Y esto tiene que ir multiplicado por pi partido 180. Ya, 6. La primera es 6. 6, ahora lo mismo, pero por seno. Ya, 6 raíz de 3. 6 raíz de 3. Ya, ahora tenemos que sacar la velocidad. La de real velocidad. Pero ya tenemos todo hecho. Hay que sacarle el módulo al B2, al barco 2. Y el módulo sería raíz de 6 cuadrado más 6 cuadrado por 3, porque raíz de 3 al cuadrado es 3. ¿Ya? Estos son 6 al cuadrado por 4, porque son 6 cuadrados más 3 veces 6 cuadrados son 4 veces 6 cuadrados. Entonces esto nos quedaría 36 por 4, que es 144. 36 por 4, que es 144, 144. Y 2 son raíz. Y esto nos queda que raíz de 144 es 12. Y ahí está la respuesta. Ah, no, espérate. 36 por 4. Algo hice mal. Mm, mm, mm. Algo hice mal acá. Mm. Ah, no, pero es verdad que cambiamos el ejercicio. Sí, 12 nudos. Son, ay, son 12 nudos.
Y ahora sí, verdad que habíamos cambiado el ejercicio porque no se entendía el enunciado. Ya. em, ¿Tiene alguna consulta sobre este ejercicio? Disculpe por el Mm. enredo, ¿no? ¿Ninguna? Yo me enredé un montón, así que yo creo que voy a tener que ver la repetición como para No, entenderla mejor. pero dime, si para eso estoy. No, me enredé un poco ahí con el ejercicio en general, así que voy a tratar ahí como de verlo de nuevo paso por paso, como que me perdí un poco. Pero o Ya, sea, entendí todos los pasos que hiciste, pero voy a repetirlo igual después como para que me quede más claro como la forma en que lo hiciste. Pero me enredé un poco al final sobre todo. es que, pucha, por como les digo, el ejercicio está como muy mal redactado, porque no te dice dónde tienen que juntarse y nada, nada de por el estilo. Eh, ya bueno, entonces estamos en la hora, así